Bienvenidos a nuestro repaso semanal de la lección de Escuela Sabática Juvenil. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, David. Gracias a Dios disfrutando este primer día de la semana. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar de nuevo con ustedes y compartiendo contigo, Edwin, sobre esta lección juvenil. Y para esta semana tenemos un tema que hemos estado tratando anteriormente. El título que nos corresponde es El peligro de la temeridad. Importante, ¿no? Ese temor que a veces sentimos. Claro, y eso le iba a decir. Solo el título infunde temor. Se Sí. siente uno como, uy, La se está... temeridad, el peligro. Si hay algo que dice peligro, es porque hay que tener cuidado, ¿cierto, David? Y además aparece esa calavera ahí con esos cuatro huesos ahí. Vamos a poner por aquí la calavera, por ahí va a aparecer. ¿Verdad? Hubiéramos colocado una Ahí la calavera pongo. ahí atrás. Bueno, Edwin, el texto bíblico lo encontramos en Segunda de Crónicas 28, capítulo 28, versículo 1. Nos dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Bueno, pues vamos a hablar de Acaz, Edwin, ¿cierto? Sí, Bueno, Edwin, entonces vamos a mirar la sección de más luz a ver qué nos dice. Se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Faltaban tan solo unos años para que las 10 tribus del reino de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas. Y la perspectiva era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban por el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. El profeta Miqueas, al considerar la situación, se sintió constreñido y exclamó: Faltó al misericordioso de la tierra, no queda ante los hombres ningún justo. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. Si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Edwin, esto es una situación bien complicada que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo escogido. claro, como lo dice el título, había un tiempo de temor y angustia. Estaban pasando digamos, los habitantes de todo el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor. Exacto, bastante complicado. Bueno, ya no vamos a tratar de quedarnos mucho aquí porque ya identifícate con la historia y nos va a explicar algo importante. En el plan de lectura para esta semana tenemos el capítulo número 27 de Profetas y Reyes. Entonces, para que tengamos presente, que igual lo vamos a estar mencionando siempre hacia nuestro plan de lectura, que es lo que vamos a ir leyendo. Bueno, Edwin, hay una sección muy importante que me gusta mucho porque generalmente aprendemos de cultura general y se hacen diferentes actividades. Vamos entonces a hacerla nosotros acá, a veces damos el espacio para que ustedes lo puedan realizar, pero es importante que conozcamos esto. Nos habla sobre ciertos personajes en la historia que no fueron como muy bien, no son muy bien recordados en su mayoría, ¿no? Porque se les acusa de matar a muchas personas, ¿cierto? Hay 5 personajes, vamos entonces a relacionarlos con los que vamos a mirar quién creemos que son. El primer personaje es Pol Pot. Pol Pot, les voy a decir aquí rápidamente, es un ex ministro de Camboya, primer ministro entre 1975 y 1979. ¿Qué hizo este personaje, Eddie? Mató a más de 1 millón de ciudadanos camboyanos. A más de 1 millón de ciudadanos camboyanos. Wow, tremendo, ¿no? Sí, mató a mucha gente. El segundo es Mao Zedong, eh, político y máximo dirigente del Partido Comunista de China, fundador de la República Popular de China. Bien famoso, nació el 26 de diciembre de 1893. ¿Qué hizo este señor Mao Zedong? Revolucionó la cultura que llevó a la muerte entre 14 y 20 millones de civiles. Como media Colombia, ¿no? Pues casi. 20 millones de civiles, no, Pues digamos, casi. Pues un poquito menos, ¿cierto? son 50 millones que tiene Colombia, Ujú. digamos, sí, más o menos, casi la mitad. Bueno, el tercero es Idi Amin. Idi Amin es expresidente y fue un militar político dictador de Uganda entre 1971 y 1979. ¿Qué hizo este señor Idi Amin? Asesinó a 300.000 de los partidos de su rival en Uganda. 300.000. Ese es el menos malo, yo creo. El que sigue es Isef Stanley. Yo creo que ese de pronto lo hemos escuchado.
Vamos a ver aquí, creo, Unión Soviética, creo que estamos haciendo referencia a eso. Tiene un nombre extremadamente complicado de leer. ¿Tú eres capaz de leer el nombre, Edwin? No, Lo es vamos un a dejar nombre ahí, raro. lo voy a leer. Iosif Vissarionovich Jugasvili. Nombre para que le ponga a su hijo. Fue un político y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué hizo este señor? Mató aproximadamente 20 millones de personas, enviándolas al Gulag. Que nada. Y vamos a conocer el último, que yo creo que ese sí es, ustedes lo han escuchado en algún momento, y es el señor Adolfo Hitler. Conocido también en algunos países hispanos, fue un político militar y dictador de origen astrohúngaro. Bueno, tiene muchos cargos, pero ya ustedes conocerán a Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Directamente responsable de la muerte de 6 millones de judíos y quiero agregar algo, Sí, dale. además responsable de la Segunda Guerra Mundial, O sea que es muchísimas más muertes. que dejó 50 millones de muertos, más o menos, o sea que Colombia entera. Ahí O sí sea no. que estamos hablando de unos acá de nuestra, bueno, esto de nuestra época, ¿no? Pero más o menos contemporáneo, ¿cierto? Que infundieron temor a las Exacto. personas y mire todo lo que crearon. Vea, y mírelo, si usted se pone a analizar todas esas personas, ellos hicieron todo esto solo por poder, Por poder. por tener una posición elevada más que otra. Y lo que tú decías, infundir miedo. Bueno, cuando una persona infunde miedo, usted respeta, pero no es un respeto ganado, ¿no? No, eso es, digamos, temor. Un temor que se puede volver en valentía y esas personas que están teniendo miedo ya pueden ir en contra Por lo de general la siempre hay persona. alguien que se revela. Sí, de las Bueno, maneras. Edwin, explícate o identifícate con la historia. Aquí brevemente cuéntanos quién era Acaz, qué hizo Acaz y por qué es tan malo. Bueno, este rey empezó a reinar de 16 años en Judá. Muy joven, ¿no? Sí, que está en la que su capital era pues Jerusalén en sus tiempos. Muy Ujú. joven y acá menciona que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y no solo hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que sacrificó su hijo a unos dioses ajenos que no Dioses eran paganos. sí, dioses paganos. Seguramente para ¿qué? Adquirir más poder, ¿no? No sé, pues a veces es que, por ejemplo, uno que tenemos nuestra religión, pues que somos adventistas, creemos en un solo Dios, como pues los 10 mandamientos nos Ujú. enseñan. ¿Para qué ir a sacrificar el hijo a otros dioses que no lo Y van a que, escuchar a uno? y que Acaz conocía, ¿no? Acaz conocía al Dios Claro, que conocemos era nosotros. judío y por ser judío, pues le enseñaban toda la ley desde un niño, Ujú. pero hizo lo malo ante los ojos del Bueno, Señor. entonces síganos contando, Edwin. Bueno, infundió tanto miedo que mató, digamos así, a la mayoría de profetas en esos tiempos. Uno de los cuales iba a matar era el profeta Elías, pero no logró su cometido. Bueno, después de eso, algunos reyes sitiaron a Jerusalén, pero no lograron conquistar aquella ciudad, porque el rey acá se alió con otro rey, que era el rey de Siria, y le pagó un poco de plata. ¿Y sabe de dónde sacó esa plata? ¿De dónde? Del templo del Señor. Mm. Sacó toda esa plata de allá. Y fue y le pagó a aquel hombre, pero era más pobre. Y pues ahí vemos ustedes pueden ir al libro de Crónicas Ajá. o al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 16 en adelante, y ahí nos va a hablar más sobre este hombre y sus sucesos, Exacto. porque esta historia es grande, ese hombre hizo muchas cosas. Imagine que tenía una esposa que le llamaba Jezabel, A ver. que el cual se cayó, Elías profetizó y se cayó y se la comieron los perros. Bueno, vayan al libro de Segunda de Reyes y ahí van a tener como digamos una vislumbre más de lo que hizo acá. Bueno, ahí vamos a dejar en la sección de la descripción los textos que no vamos a decir por el tema del tiempo, pero van a quedar ahí para el que quiera, digamos, ahondar un poco más en el tema. La sección de los sabías dice, ¿sabías que algunos del pueblo de Dios ofrecieron sus hijos en sacrificios humanos al dios amonita Moloch? Esta práctica se realizaba en un lugar llamado
Tofet o altar en el valle de Ben Hinnom, el profeta Miqueas nos sugiere la razón. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10.000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? Pensaba que esta costumbre aplacaría a Dios. O sea, que ellos decían, si yo mato a mi hijo o si yo mato a un familiar, es la ira de Dios se va a calmar, ¿cierto? Pero mire que pues la pregunta de Miqueas acá es, ¿se alegrará el Señor? O sea, Ajá. como trata de colocar ese ejemplo, ¿será que si yo a mi Dios le sacrifico a mi hijo, la de él se va a acabar? Eso era como lo que él preguntaba, como que, o sea, Sí. eso no pasa. ¿Será que, o sea, más o menos, ¿será que el Dios mío, cual yo adoro, me pide que haga tal sacrificio? Porque si vamos a la historia y encontramos que Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios le dijo, no, detén tu mano. Sí, ya sabemos que era como una especie de prueba para su fe, ¿no? Sí, entonces yo creo que el profeta Miqueas tomaba ese ejemplo. ¿Será que Dios se alegrará de que yo sacrifique a mi hijo? Y este otro Dios, ¿por qué se alegra de que yo lo haga? Exacto. Entonces yo creo que esas cosas, es que había muchas costumbres, ¿no? Y hoy en día hay muchas culturas con esas costumbres supremamente extrañas también. Edwin, aquí en la sección de Explica la historia no vamos a preguntar mucho porque ya nos has contado esto de acá, sin la importancia, pero sí quiero que me digas o que nos cuentes qué lecciones espirituales nos puede dejar esto. ¿Qué lecciones? ¿Qué podemos aprender como jóvenes de esta historia de acá? Pues que hay que tenerle temor a Dios. O sea, este hombre Pero en ese su... temor, ¿cómo debe ser? ¿No? Hay que también aclarar. Sí, temor, pero es un temor diferente al sentir miedo de, uy, como que. Es un temor más que todo de respeto Ajá, ante Dios. Pues, exacto. por ejemplo, Proverbios dice temer a Dios y guardar Gracias. sus Ujú. mandamientos. O sea que es un respeto, como diga, un temor de adoración. Es el único Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento, David? No tendrás dioses Ajenos ajenos delante delante de de mí. mí. O sea que Él nos manda solamente adorarlo a Él. Ajá. Entonces es un temor como de amor y un respeto hacia Él. ¿Sabes también qué punto pienso yo? Yo creo que de muchas formas Dios le hizo saber a Cas que iba por el mal camino, que lo que estaba haciendo no era bueno. Entonces mira que Dios, en medio de la rebelión que nosotros podemos tener, Él nos está constantemente diciendo, ay, por aquí no es, eso que estás haciendo no está bien, ¿cierto? Porque Él lo hizo con Acaz. Sí, Bueno, vamos entonces, Edwin, a entrar ya en la sección de aplícalo en tu vida, que aquí nos vamos a tratar de centrar en varios aspectos. El día lunes 25 de mayo nos habla sobre el texto clave, ¿sí? Lo que leímos arriba empezando la lección. ¿Crees que su corta edad tuvo algo que ver en sus malas decisiones espirituales? ¿Tú crees que como joven, porque estamos hablando de un joven, ¿no? 16 años siendo rey, creo yo que es algo supremamente muy adolescente. ¿Crees que esa juventud decidió o influyó en esas malas decisiones, Edwin? pues la verdad yo creo que no, porque pues tenemos, primero voy a agregar algo, Eclesiastés dice, es mejor joven sabio que rey embriagado, dice. Y pues tenemos varios reyes que reinaron aún más Más joven. jóvenes. ¿Quién fue ese Tenemos, más joven? tenemos a Josías, que fue uno de los Josías. más jóvenes. Empezó a reinar a los 8 años y dice que no hubo rey ni antes ni después que él que amara al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus ¿Tú te fuerzas. imaginas un presidente con 8 años, Edwin? Mm, Pues yo me imagino ya que... Imagínate ahí un presidente de Colombia con 8 años. mm, Pobre niño, le van duro. No, pues que el problema es que, pues si el El problema es presidente... el pueblo. Sí, el problema es que si También, el a veces, ¿no? presidente decidiera por él, pero tiene el Senado, tiene el Congreso, tiene a los Ujú. concejales, bueno, Antes tiene el rey todo. era lo que no importaba nada, Sí, ¿cierto? a él le tenían temor, pero cuando empezó todo esto, ¿sabe cuándo empezó todo esto de senados, de ministros y todo eso? Cuando, cuéntanos. En los tiempos de Roma. En Roma y Grecia, ¿no? No, ¿También? ¿Solo fueron Roma? solo en Roma. Empezaron los romanos cuando Marco Aurelio, emperador de Roma, que después se llamó el César, empezó a constituir el Senado Vea por el pues, pueblo. Entonces ahí empezó el Senado. Entonces por eso en estos tiempos cultura. el rey Josías era el que, este hombre, lo que él, mire que el relato de Segunda de Crónicas, capítulo 33,
Y segundo de Reyes, capítulo 24 en adelante, dice que este hombre desde los 8 años hasta los 18 años, que empezó los 18 años, limpió toda la tierra de Judá. Tenaz. Entonces, bueno, yo creo que no radica en eso. Eso quiere decir, Edwin, que si somos jóvenes no podemos excusarnos en nuestras acciones malas simplemente porque somos jóvenes y tenemos muchas tentaciones o porque estamos empezando pues a muchos A a vivir, vivir. ok, porque tenemos que No, aprender, ¿no? no hay excusa. Nosotros como jóvenes tenemos, después de, dicen la psicología, que después de los 5 años, nosotros razonamos en lo que hacemos. Ujú. Entonces, y la razón, por razonar, y las decisiones malas que cometamos tienen sus consecuencias. Bueno, Edwin, hay una sección que nosotros no hemos hablado mucho y es la sección de puntos de vista, puntos de impacto. ¿Sí? Vamos a leer así brevemente dos y vamos a hacer la pregunta. Esta es la lección del día miércoles. Puntos de impacto nos dice, no sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Importante. Y el otro, no se hagan ídolos de imágenes, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas, no se inclinen ante ellos porque yo soy el Señor tu Dios. Mira que está hablando allí sobre, digamos, ese alejamiento que a veces tenemos de Dios cuando nos vamos por donde no es o cuando tratamos de seguir a la mayoría. De pronto lo que estudiábamos o lo que vamos a ver este sábado, de una vez los invitamos para el tema del sábado, donde Jesús como ejemplo nos enseñaba a no irse por las cosas mundanas y por lo que las demás personas hacían, ¿no? Sí, lo que dice en este texto es la parte de no, o sea, no tratar de endiosar a Exacto. las personas, si van al libro de eso, van a encontrar que Aarón, el pueblo de Israel, le pidió que construyeran a Dios. Se hicieron un Ellos Dios querían para como adorarlo. verlo, como Sí, quiero verlos, ¿dónde está? ¿y saben cuál fue el único medio que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo adoraran? ¿Cuál, Edwin? Cuenta. El santuario. Y es que, Edwin, mira el pueblo de Israel. Dios les abre el mar rojo. Mm, La nube, el fuego que los lleva en la noche. El maná que cae del cielo. O sea, ¿qué más representación de Dios querían ver ellos? ¿Dónde más claro. querían verlo? Y entonces, yo no sé qué quería el pueblo de Israel en esos tiempos, y en estos momentos no sé qué quiere el pueblo También. ¿Qué espiritual queremos de nosotros? Israel. Y pues Dios es muy, digamos, Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero si nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Él, créame que no vamos a tener un buen futuro. Exacto, y el pecado es el que nos terminará consumiendo, ¿sí? Dios lo que erradica es el pecado y por ende pues nos vamos también por él. Sí, si el pecado mora en mí, Ni nos modo. vamos. Edwin, ¿tienes algún ídolo en tu vida? ¿O alguna vez de pronto por allá antes idolatrabas a alguien, de pronto un futbolista, un actor, bueno, no sé, algo que digamos como que uff, lo tenías así como en un pedestal en algún momento, ¿te ha pasado? ¿Te sucedió? Pues había una agrupación ¿Musical? sí, una agrupación musical que yo escuchaba mucho anteriormente. Ajá, ¿cómo se llama? Tiene un nombre hasta bonito. A ver, Eso, digamos, en los tiempos de a 13, ver, a 14 ver si yo años. me acuerdo. Dígala. Se llaman Los Ángeles del Infierno. El particular nombre. Sí, es Los un Ángeles del grupo, Infierno. es un grupo de rock en español. Tenaz. Yo en la edad cuando tenía 13, 14 años lo escuchaba. Y me gustaba mucho como el baterista. Yo toqué batería en la Casa de la Cultura, Tienes me estilo, tienes estilo. dieron clase de batería. Y yo quería ser como No, este. eran peludos, todo, así Sí, muchos. me dejé crecer el cabello hasta acá, pero el sol me lo quemó. Así que tengo que cortármelo. Bueno, mira, a mí también me gustaba mucho un grupo que se llama porque aún funciona, Maná. ¿Te lo has escuchado? Ah, sí. Y tenía hasta CDs y todo. Me vale. La Eh, canción. Futbolista, yo creo que el fútbol para mí en un momento de mi vida fue como un ídolo o algo así, como muy aficionado. Entonces, ¿qué nos trae esto que estamos preguntando acá? ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo libre? ¿Qué placer específico obtienes de la persona o actividad que ocupa tu tiempo de ocio?
A ver, Edwin, ¿en qué utilizamos nuestro tiempo libre? Yo creo que allí es donde radica lo más importante de todo esto. Yo me imagino que acá utilizaba su tiempo libre en actividades, en cosas que no le servían para su vida espiritual y que eso poco a poco lo llevó al mal, ¿no? Claro, y dice la historia, por ejemplo, de Acaz que iba y quemaba incienso por allá en los árboles frondosos, bonitos que veía, y pues no se los quemaba Dios. Entonces, mire lo que hacía este hombre. Bueno, Entonces, ¿en qué utilizas tu tiempo libre? Bueno, ya es una pregunta muy personal. Yo creo y estoy seguro que no vamos a decir eso porque hay cosas que de pronto no nos orgullecen, porque fallamos en mucho de eso, pero hay alguien que todo lo ve. Entonces, nuestro tiempo libre, tratemos de aplicarlo a lo más importante. Por ejemplo, la lección juvenil. Ustedes saben que ahí les queda en la descripción la lección juvenil para que podamos estudiarla y utilizar un tiempo libre más adecuado. Bueno, vamos entonces ya terminando, Edwin. Con lo que te estoy mencionando, hay ciertas características importantes en lo cual nosotros ocupamos el tiempo libre. Aquí nos dice, amigos, con cuánto tiempo hablamos con amigos al día, cuánto tiempo vemos quizás televisión, navegamos en internet, Facebook, redes sociales, y mucho de esto nos influye. Y como termina diciendo la lección del día jueves, dedica la mitad de ese tiempo a conocer mejor a Dios por medio de la oración y el estudio de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el reto? Si utilizas 5 horas diarias en Facebook, vas a utilizar ya no 5 horas, sino 2 horas y media, y las otras 2 horas y media para meditar en Dios. Bueno, cuéntanos bien qué piensas de este reto. ¿Te parece interesante? sí, mire que ahorita estaba viendo la historia de un gran personaje que dejó muchas cosas, que fue en el 1600 y algo, no me acuerdo la fecha, pero un gran personaje. Su nombre es Isaac Newton. O sea, Newton muy conocido. ¿Sabe que este hombre, Físico, ¿no? sí, este hombre dedicó una parte de su vida investigando la segunda venida del Señor? ¿Verdad? ¿Y qué descubrió? No llegó a ninguna conclusión. Pero Pero entonces él era creyente. sí, él creía en Dios y dedicó buscando supuestamente jeroglíficos ahí donde daba las señales de la segunda venida del Señor. Y otro hombre que es muy conocido en el mundo adventista porque fue uno de los pioneros y fue un pionero y fue un gran hombre conocido como Guillermo Miller, Miller. que él dio pues en 1844 que el Señor regresaba por primera vez, por segunda vez, disculpen. Entonces fueron personas que estudiaron tanto la Biblia que se acercaron. Lastimosamente, pues en los tiempos de Miller dice el espíritu de profecía que Dios tapó el suceso importante que iba a pasar, pero Miller dedicó más de 10 años estudiando esa profecía. Entonces, ahorita pues lo que hablaba ahí, nosotros debemos dedicarle tiempo a la palabra del Señor, Total. porque eso es lo que nos, digamos, nos va a ayudar a colocar entre esa muralla entre el pecado y el no pecado. Bueno, David, lo que acabas de decir es muy importante y la lección del viernes nos motiva a tener un momento de tranquilidad y de paz con Dios. ¿Qué nos dice? Que podamos apagar cualquier dispositivo electrónico, de un televisor, un celular, computador, lo que sea, y en un lugar de tu casa donde estés puedas tener una comunión con Dios y decirle a Él en lo que quieres hacer por Él, en qué quieres utilizar tu tiempo, la decisión que has tomado de dejar ciertas cosas que de pronto te alejan de Dios o nos alejan de Dios y que el tiempo que nos pueda quedar libre podamos utilizarlo para bien. Esta es la lección que nos habla allí y dice, Dios tanto ama al mundo, Dios tanto amó al mundo perdido que a su Hijo único Él entregó. Justicia y gracia en Él se han unido. Incomparable amor reveló. Edwin, mensaje final. Yo quiero concluir con un versículo pues que me gusta mucho, que está en el Salmo 119. Salmos 119. Salmo 119, verso 9. No, que más rápido porque... No, el Salmo 119 es largo, ¿no? 176 versículos. Sí, dicen que tiene toda la, digamos, el abecedario griego. Bueno, Salmo 119, 9, miren lo que dice. A ver. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. Y el 10 también lo voy a leer. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo creo que pues nosotros vamos a limpiar todo lo en nuestra vida con guardar la palabra de Jehová y con guardar su amor. ¿Y cómo guardamos todo eso? Acercándonos más a Jesús. Y ya sabemos cómo nos acercamos más a Él. Así es. Bueno, que podamos tener todas estas promesas en nuestro corazón, que tengamos la historia de acá como algo que podamos poner en práctica para no hacer, que en nuestro tiempo libre lo podamos utilizar de la mejor forma y que tengamos en cuenta de que Dios nos ama, que es lo más importante. Esperamos que hayamos aprendido mucho. Yo la verdad aprendí bastante cosas que no conocía, digamos en qué opinas en otras lecciones y pues la idea es esa. Entonces compartir esta lección, que podamos reencontrarnos nuevamente la próxima semana para estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga y gracias por estar en este video.